Amigos, estamos aquí en Radio Uruguay, 1050M, estamos en La Máquina de Pensar. ¿Cómo están? Tenemos ahí al flaco en la producción, al flaco Germán, y a Jorge Pozzi en control de emisiones. Para hoy la idea es escuchar un programa especial de la Máquina de Pensar. No tiene que ver el hecho de que sea martes de carnaval, pero de alguna forma los invito a escuchar a una profesora de Filosofía y Letras de la Universidad de México, la famosa UNAM. Me estoy refiriendo a María Noel Lapullade, quien expuso en la Sociedad Rodoniana un tema que tiene el título de Rodó, Ariel a la luz de la imaginación y de lo imaginario. Se trata de una conferencia dada en el marco de la Sociedad Rodoniana y que nos cedieron y que tratamos de brindárselas a ustedes con mucho interés porque creo que vale la pena escuchar. Tenemos hoy entre nosotros a la doctora en filosofía María Noel Lapullade. ¿Quién es María Noel? Es uruguaya, es egresada de aquel mítico IPA de los 60, en el que las dos supimos ver con su paso silencioso y sorpresivo, porque no lo oía, sino de repente estaba al lado tuyo, Antonio Ronconi, el fundador del IPA, ¿verdad? Qué horror de los funcionarios, porque no lo oía yo bueno. Ahí empezó egresada del IPA. Fue por el mundo, caminó para capacitarse y para capacitar a otros. Es doctora en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, que ha sido su casa principal, su casa académica principal, y este doctorado de 1988. Es también doctora en filosofía por la Sorbona, por la Universidad de París, en 1998. En posgrado en filosofía alemana clásica en la Universidad de Heidelberg. Se dio el lujo de ser alumna de Gadamer. Tiene un postdoctorado en filosofía francesa contemporánea en la Sorbona, también en la Universidad de París. Estoy seleccionando, porque a veces tiene más efecto, un currículum inacabable de Mariana. Estoy seleccionando. Es profesora titular full-time del posgrado en la licenciatura de Filosofía de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha dado cursos y conferencias en Brasil, Cuba, Costa Rica, Chile, Colombia, México, Uruguay, Argentina, Paraguay, Francia. Es creadora de la maestría en Estética y Arte de la Universidad Autónoma de Puebla. Es miembro de la francesa Asociación para la Investigación sobre la Imagen. Es creadora del programa interdisciplinario de investigación sobre la imaginación, lo imaginario y la racionalidad. Fíjense qué título rodoniano, ¿verdad? Esta integración de las capacidades humanas. Sus libros: Filosofía de la Imaginación, edición siglo XXI, México, 1988. Bacon y Descartes, de la coincidencia de los opuestos, Universidad Autónoma de Puebla, en el 2002. La imaginación estética en la mirada de Vermeer, Herder, 2007, un gran libro, un bello libro. Lo presentó acá en el Ministerio de Cultura, entre otros lados, ¿no? Pero acá lo presentó, recuerdo muy bien aquella tardecita en que descubrimos esa joya de análisis. Y ahora últimamente diálogo con Gastón Bachelard acerca de la poética, UNAM también, 2011, de este año. Soy de las pocas agraciadas que lo tienen, por un ratito porque se lo tengo que devolver, ahora cuando termino. Bueno, 3 libros adviertan el diálogo, ¿no?
Es un estudio sobre Bachelard, pero es un estudio hecho en diálogo con Bachelard, ¿verdad? Es decir, María Noel ha construido su propia filosofía de la imaginación, integrando el aporte de Gastón Bachelard, pero con una originalidad propia. 3 libros interdisciplinarios en los que ella ha sido compiladora y articulista: Espacios Imaginarios, UNAM, en el 99, Imagen, Signo y Símbolo, Puebla 2000, Tiempos Imaginarios, Ritmo, Sincronía, Puebla 2002. Ella dice 80 artículos, ya a esta altura, desde que lo escribiste hasta ahora deben ser 90, ¿no? Artículos publicados en distintos países, entre ellos la columna habitual, más que columna, los artículos habituales de María Noel en Relaciones, el semanario, el mensuario uruguayo. Ha sido traducida al inglés, italiano, búlgaro, rumano y del francés al portugués. No hay necesidad de traducirla al francés porque ella escribe en francés. Figuran los más destacados reportes biográficos de filósofos actuales, tales como Identidad, Integración y Creación Cultural en América Latina, editado por UNESCO. Con este encuentro de hoy celebramos la incorporación de María Noel a la sociedad rodoniana. Hoy nos brindará una introducción a su lectura de Rodó a través de un paper presentado en la Sorbona, donde postula la condición de arquetipos humanos de Ariel y Calibán. Y ya está prometido, y todos ustedes son testigos que no la van a dejar salir de este compromiso, ya está prometido que volverá en el primer semestre del 2012 con un encare de Rodó desde su propia perspectiva de la filosofía de la imaginación, que ya está avanzado, según me dijo por teléfono hace unos días, un par de ideas ya están, pero lo bueno se espera. Me gustaría terminar esta presentación con una cita del prólogo que el filósofo francés, vamos a ver si lo digo, lo pronuncio bien, porque es francés, pero el apellido es alemán, Jean-Jacques Brunenberger. En el prólogo del libro de María Noel, este señor del apellido complicado es director del Instituto de Investigaciones Filosóficas de Lyon, en Francia, y es presidente de la Asociación de Amigos de Gastón Bachelard. En este prólogo destaca las virtudes de lo que él mismo llama este bello libro, María Noel, y la elegancia y acuidad, son palabras de él, y qué buenas palabras para elogiar un texto, la elegancia y acuidad de la prosa filosófica de María Noel. ¿Por qué quiero leer esto, terminar con esto? Porque esto que este señor dice de Bachelard es perfectamente aplicable a Rodó y es perfectamente aplicable a María Noel, y de alguna manera es también aplicable a todos los que formamos esta sociedad rodoniana, a todos los que hoy vinieron a la fiesta de oír a María Noel hablar de Rodó. Dice el texto: esta es la razón por la cual hoy en día Bachelard puede considerarse un paso obligado para todos los que buscan entender cómo encontrar nuevamente en una humanidad amenazada, desestabilizada, en crisis, algunos principios de la vida del espíritu que permitan satisfacer las necesidades profundas de un desarrollo equilibrado, el cual presupone que el ser humano sea capaz de dominar las dos vertientes de su ser, simétricas a los dos cerebros a menudo invocados por las neurociencias: el izquierdo de la racionalidad, que culmina en la labor científica, y el derecho, que culmina en las emociones artísticas, cuando éstas exploran las ensoñaciones profundas que van de lo íntimo a lo cósmico.
Bachelard, en efecto, al estudiar de cerca las actividades de la razón y la imaginación, buscó sobre todo redescubrir, identificar y valorar el hombre completo, total, uno en su dualidad, para que en él se liberen plenamente las virtudes de la búsqueda de la verdad y la felicidad. Todo tuyo, el auditorio. Bueno, estoy muy agradecida, agradecidísima a esta introducción, que es una verdadera conferencia. Mejor me voy, la aplaudí, ya está, ¿qué más vamos a agregar? Y también a Romeo, a Daniel Mazzoni, bueno, en fin, y a todos ustedes, a toda la sociedad y a todos ustedes que me permiten decirles estas palabras que sin duda no van a alcanzar a dar una idea cabal, completa, de la riqueza y la complejidad del pensamiento de Rodó. El estilo de Rodó, y si ustedes se acuerdan lo que decía Buffon, el estilo es el hombre. El estilo de Rodó, es decir, el pensamiento de Rodó, es decir, Rodó, pienso que puede considerarse una gran sintaxis de imágenes, metáforas, símbolos, alegorías, parábolas. El despliegue de su imaginario es la constelación de imágenes que su propia imaginación crea, da una paleta multicolor. Rodó, podría decirse, piensa en imágenes. Leer su obra a la luz de lo que humildemente pienso y propongo como una filosofía de la imaginación, de los imaginarios y la racionalidad, creo que es una vía, perdonen, pero diría yo privilegiada, para alcanzar los más profundos rincones del pensamiento de Rodó. Y como dijo Costabile, esa carta a Piqué es nuestro aval. Él mismo es un espíritu libre como el aire, Ariel, móvil, cambiante, proteico, Proteo, alquímico como Próspero. Antes de saber yo este sueño de Costabile y estas palabras de Real de Azúa, que no conocía, escribí yo este texto que va en esa dirección. Yo puse un epígrafe de Bachelard: la psicología del maravillarse, la menor variación de una imagen maravillosa, debería servirnos para afinar nuestras investigaciones. La fineza de una novedad reanima los orígenes, renueva y redobla la alegría de maravillarse. A través de este texto, yo deseo compartir con ustedes esta alegría de maravillarse que me ha impulsado a profundizar la mirada sobre la vida de estos personajes emblemáticos que son Ariel y Calibán. El tema de este ensayo se teje en torno a las figuras de Ariel y Calibán, a través de quienes se han enlazado dos geografías, dos continentes, dos épocas, dos lenguas. William Shakespeare, el escritor auroral en lengua inglesa, ha sido continuado en su lengua y en otras, ha ejercido profundas influencias en la literatura, en los más diversos imaginarios, en las reflexiones en diferentes épocas y lugares. En una de sus obras tardías, La Tempestad, de 1611, desenvuelve la trama en torno a tres personajes centrales: Próspero, Ariel y Calibán. Sin embargo, Shakespeare sobrevoló el océano Atlántico, no obstante la tempestad, y se posó en tierras latinoamericanas, en el sur del continente, en un país llamado Uruguay. Allí, José Enrique Rodó, un pensador solitario y profético, erudito, complejo y polémico, transmutó los personajes de la tempestad en sus propios personajes, ahora habitantes de América del Sur. En 1900, Rodó publicó su ensayo, Ariel, cuyos personajes, Ariel, Calibán y Próspero,
se convierten en héroes de otra historia, una nueva historia. Con esta obra decisiva, el autor uruguayo fue reconocido y llamado el maestro de América, porque su pensamiento marcó la reflexión de América Latina. El Ariel de Rodó levantó los más diversos ensayos, análisis, comentarios, diatribas y apologías desde diferentes perspectivas y corrientes filosóficas. Su obra expone el pensamiento polifacético y comprometido de su autor desde diversos puntos de vista: el filosófico, el ético-estético, el político, social, religioso, educativo, psicológico, antropológico, etc. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Amigos, estamos aquí en La Máquina de Pensar. Continuamos escuchando la conferencia que sobre José Enrique Rodó diera María Noel Lapuyade. Ella es profesora de Filosofía y Letras de la UNAM. El propósito de mi reflexión es el de presentar una propuesta de relectura de Ariel y Caliban, a quienes interpreto como prototipos humanos, es decir, como tipos originarios, figuras emblemáticas en los que encuentro expuestas en su estado más puro dos modalidades radicales de la especie humana. Las premisas filosóficas de mi reflexión, un poco engarzadas en el contexto en general de la perspectiva filosófica que asumo. Primero, sostengo que una diferencia específica de lo humano es su imaginación. En consecuencia, considero que entre tantas definiciones posibles es preciso incorporar su peculiaridad de hombre imaginante. Una de sus especificidades es precisamente la capacidad, la actividad de transgresión. La especie humana es transgresora por excelencia. El hombre es un ser transgresor de todo límite. Segundo, como consecuencia, no es solamente esto dicho en sentido político o ético, es decir, si el hombre puede volar es porque ha transgredido una ley o ha podido trascender esa ley. Uso la palabra transgresión, que tiene a veces una acepción peyorativa, lo he explicado en muchas publicaciones, implicando también la posibilidad de ser entendida como trascender. Lo que me importa es que es una actividad que siempre trata de ir más allá de los límites. Y hay límites y trata de transgredirlos. Esto, inventar los lentes, es una manera de poder ir más allá del límite de la visión, ya sea en los umbrales sensoriales normales o ya sea patológico o como sea. Segundo, como consecuencia de la anterior, afirmo que la especie biológica llamada humana presenta entre su compleja fisiología la posibilidad de fecundar su imaginación por cada uno de los elementos del cosmos: tierra, agua, aire, fuego. Así, en el ámbito general de la fisiología humana emerge en particular la fisiología de la imaginación de los elementos. Esto va muy cerca de Bachelard. Los 4 elementos invocan la imaginación, más precisamente la despiertan, provocando su actividad transgresora de manera de producir una transformación simultánea de la realidad en realidad imaginaria. Así, la tierra, agua, aire, fuego son vividos originariamente en su transmutación imaginaria. Hay muchos supuestos acá. Esto implica las obras de Bachelard, esto implica muchas cosas que quedarán ahí un poquito. La imaginación busca crear y recrear cada uno de los elementos, asumiendo una actitud, en mi opinión, estética fundamental, que la filosofía ha reconocido como su origen: el zauma, el gozo de maravillarse. Gastón Bachelard escribe: el mundo es bello antes de ser verdadero, el mundo es admirado antes de ser verificado. Tercero, desde las 2 premisas anteriores infiero una tercera premisa que se articula así: desde las infinitas singularidades monádicas únicas, es decir, desde cada individuo, polvo de historia en las infinitas historias, pasando por su ámbito social, cultural, en que la singularidad actúa en coordenadas espaciotemporales, socioculturales,
Es posible, a partir de esa singularidad, llevando la generalidad, etc., es posible descubrir tipos. Más precisamente, es posible llegar a ciertos prototipos o arquetipos simbólicos que cobran sentido como diferencias propias de la especie biológica llamada humana. Pienso que la imaginación simbólica y la especificidad biológica confluyen y se otorgan recíprocamente sentido. En suma, la especie humana vive en un continuo real simbólico, por simplificar lo que es extremadamente complejo. Los nombres de los personajes. Los nombres de los personajes son muy significativos y dan lugar a polémica. Voy a simplificar una vez más y podríamos decir que Próspero, el nombre evoca a alguien favorecido por la fortuna, denota un progreso en la vía del crecimiento de todo orden, del conocimiento, alude a diversas acepciones de el desplegarse. Ariel, podríamos decir, es la metamorfosis de la palabra aire. En nuestros autores, Ariel no es un ser humano, sino que designa un espíritu, propiamente un espíritu aéreo. Calibán es un nombre que puede considerarse que resulta de un juego de palabras por el cual se transmuta el sustantivo caníbal. Es un anagrama. El personaje evoca en Shakespeare los caníbales tales como los describe Montaigne en su célebre ensayo titulado precisamente Los caníbales, ensayo cuyas resonancias se perciben en La Tempestad. Los nombres permanecen incambiados en Rodó, y si bien entran en otro contexto, pueden seguir, manteniendo ecos o resonancias de esos nombres originarios. La descripción de los personajes. Shakespeare define los contornos psicológicos de estos personajes de manera explícita. Próspero es refinado, dotado de poderes, gran encantador, opuesto al mago vulgar. Es un gran alquimista y los 4 elementos están bajo su poder. Centrado en sí mismo, logró su grandeza moral y su dominio de sí mismo. Maestro en las artes ocultas. Magisterio pacientemente adquirido en largos años de estudio y aprendizaje, concentrado en su mundo interior, en su ducado verdadero, no el de Milán del que era titular, sino el de su biblioteca. Su amor es compartido entre su arte y su hija. El maestro es amo de 2 servidores de características absolutamente opuestas. Ariel es un espíritu del aire, quien al servicio de Próspero ejerce su poder mágico. Se caracteriza por su ligereza, es llamado pájaro. En este espíritu imperan la gracia, la ternura, la libertad. Pero su libertad absoluta será obtenida de manos de Próspero por sus buenos servicios. Ariel es invisible y embeleza con su música. El opuesto radical de Ariel es el esclavo Calibán, cuerpo, hijo de una hechicera, sin figura humana. Es la burda encarnación de la tierra. Es nombrado cosa, venenoso esclavo, mentiroso, monstruo. Próspero le enseñó a convertir sus sonidos bestiales en lenguaje articulado que solo usa para maldecir. Después de Shakespeare, ríos de tinta corrieron provocados por la fascinación de sus personajes. Entre otros grandes pensadores, Goethe en el Fausto también dio un lugar a Ariel. Por su parte, Rodó, en su controvertido ensayo titulado Ariel, desde la primera página, dirigida a la juventud de América, hace explícita su filiación shakespeariana cuando afirma, y voy a citar: el viejo y venerado maestro, a quien solían llamar Próspero por alusión al sabio maestro de La Tempestad, se despedía de sus jóvenes discípulos pasado un año de tareas. De inmediato describe el escenario de la acción. Domina la sala un bronce figurando a Ariel en el instante en que, liberado por la magia de Próspero, emprende el vuelo para desvanecerse en el aire. Ariel, continúa Rodó, genio del aire, representa en el simbolismo de la obra de Shakespeare la parte noble y alada del espíritu,
Ariel es el imperio de la razón y el sentimiento sobre los bajos estímulos de la irracionalidad. Es el entusiasmo generoso, el móvil alto y desinteresado de la acción, la espiritualidad de la cultura, la vivacidad y la gracia de la inteligencia, el término ideal a que asciende la selección humana, rectificando en él el hombre superior, los tenaces vestigios de Caliban, símbolo de la sensualidad y de la torpeza, con el cincel perseverante de la vida. De ahí en adelante, el autor sudamericano trasplanta los personajes a la realidad latinoamericana. Su mira es la juventud latinoamericana, cuya sensibilidad es terreno fértil para la educación, con el propósito de prepararla para respirar, estoy citando, el aire libre de la acción. Rodó señala la necesidad que cada generación entre a la vida de manera libre, crítica, constructiva, con su propio programa ético-estético de acción. Ariel es el modelo y el detonador. Es preciso mantener vivos el entusiasmo y la esperanza en la humanidad. Rodó se pregunta, ¿es posible soñar con generaciones humanas que apunten a un mundo mejor? Y responde, vuelvo a citar, lo que a la humanidad importa salvar contra toda negación pesimista es no tanto la idea de la relativa bondad de lo presente, sino la de la posibilidad de llegar a un término mejor por el desenvolvimiento de la vida, apresurado y orientado mediante el esfuerzo de los hombres. En el estado actual de las sociedades, la influencia de la educación o la costumbre se reduce en general al automatismo de una actividad en definitiva material. Es un estado de servidumbre, es una condena moral. Rodó se anticipó en esta obra a las sociedades actuales, a las sociedades de consumo, que aún en los países pobres tienen como modelo el consumo. En este marco, Rodó reivindica explícitamente a Schiller y subraya la necesidad de la educación estética como vía para volver sensible a los pueblos adormilados bajo el peso de los medios de comunicación. Y bien, una educación estética que busque la armonía, el equilibrio, el despegar de ese letargo de estar sumido a la tierra, el dotar al espíritu de alas, es uno de los mensajes premonitorios de Rodó en esta obra por demás compleja. El utilitarismo descarnado que ya apuntaba en su tiempo se ha convertido en las sociedades de consumo, en la antropofagia de la globalización. Las sociedades actuales, alcanzadas por la mirada profética de Rodó, son, y cito a Rodó, la entronización de Caliban. Ariel no puede menos que ser vencido de ese triunfo. Lo que domina es lo que el autor llama, cito, un individualismo mediocre, cuyo esbozo comparte las críticas del hombre unidimensional de Marcuse, del hombre gris de Musil, del hombre masa de Canetti. Con el rasero nivelador de las metáforas de Rodó de la cultura puramente material, utilitaria, afirma Rodó, se estará en las fronteras de la zoocracia de la que habló una vez Baudelaire. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Amigos, los invito a escuchar la última parte de esta conferencia que diría María Noel Lapujade en La Sociedad Rodoniana y que versa sobre Rodó, Ariel a la luz de la imaginación y lo imaginario. Agazapada en el poder, la mediocridad, cito todavía, lanza una partida de caza organizada contra todo lo que manifieste la aptitud y el atrevimiento del vuelo. He aquí el sentido primordial surgido de la necesidad imperiosa del modelo de Ariel, según Rodó, pero no como el modelo del héroe solitario, sino como el progreso de la vida. Voy a citar una vez más: desde la vibración de la célula informe y primitiva, todo el impulso ascendente de las formas orgánicas,
que manifiesta el poderoso papel que en nuestra vida psíquica es necesario atribuir a los fenómenos más inaparentes y más vagos, aún a las fugaces percepciones de no tenemos conciencia, y que, llegando a la sociología y a la historia, restituye el heroísmo a menudo abnegado de las muchedumbres que a través de los siglos, en la sombra, en el taller o en el laboratorio de los obreros olvidados, preparan los hallazgos del genio. Voy a proponer una interpretación. Propongo una relectura de los personajes con la cual no pretendo criticar ni invalidar o restringir otras lecturas, sino fundamentalmente aportar otra mirada, otra manera de iluminar. Podemos tener un árbol, iluminarlo con una linterna, o cada uno de nosotros tener una linterna e iluminarlo de distintos ángulos. El árbol iluminado será mucho más rico, más complejo, que si lo iluminamos con una sola linterna. Sería una mirada muy simplificadora. Entonces mi mirada es una más de otras, pero creo que es importante incluir este tipo de miradas para leer un pensamiento como el de Rodó, donde la ética y la estética no pueden quedar al margen, porque destruimos su propia esencia. Mi punto de partida es la situación concreta sobre la que me planteo una pregunta inicial. ¿Cuántos Arieles y Calibanes hay? Entonces, ¿cuál es el Ariel y el Calibán legítimo? Por analogía, podríamos preguntarnos respecto de la historia occidental de la pintura. ¿Cuál es la legítima anunciación, crucifixión o ascensión? Las preguntas ponen de manifiesto que estrictamente son preguntas sin sentido. Podría responderse que todas o ninguna son legítimas. Lo mismo para Ariel y Calibán. En rigor, la hermenéutica se compone del conjunto de todas las linternas con las que cada caminante ilumina un bosque histórico, ya sea un acontecimiento, un héroe, un personaje, una cultura, una realidad. Esto precisamente la vuelve compleja e interesante. En nuestro caso es obvio constatar que hay muchos Arieles y Calibanes, pues estrictamente trascienden los marcos sociales, étnicos, culturales, históricos en los que se presentan. La tesis es: Ariel y Calibán son dos prototipos de lo humano, como, por ejemplo, los tipos apolíneo y dionisíaco, según Nietzsche, o los tipos introvertido, extravertido, según Jung, y tantas otras tipologías. Creo que Rodó ha erigido estos personajes en tipos verdaderamente. Ha hecho una tipología, mucho más allá que utilizarlos para poder expresarse. Creo que es algo mucho más radical, más profundo y más trascendente. De aquí infiero la siguiente nueva tesis sobre Ariel y Calibán. Hay Arieles y Calibanes en Oriente y en Occidente, probablemente prehistóricos e históricos. Hay Arieles y Calibanes en todas las épocas, culturas y sociedades. Hay Arieles y Calibanes ricos y pobres. Los hay entre soberbios aristócratas, tanto como en los humildes campesinos sembradores. Los hay blancos, negros, mestizos y mulatos. Los hay hombres y mujeres. Los hay desclasados, marginados y olvidados. Hay Arieles y Calibanes allí donde exista la especie humana. ¿Cómo entonces describimos estos prototipos? Así pues, recomencemos para concluir. Voy a concluir. Próspero, mago, alquimista y maestro, ha adquirido los secretos de la alquimia por un largo estudio que le ha permitido tener a su servicio a Calibán y Ariel. En el marco de mis premisas, ejerciendo el recurso de la prosopopeya, podemos afirmar que Próspero es la figura de la alquimia. Así, en manos de la alquimia están las fuerzas cósmicas de espíritu y materia. Más aún, ellas obedecen al poder del gran arte. De esta manera, la alquimia, con el estilo pudoroso de su enseñanza, parece invitar al lector a incursionar en ese difícil arte. Es como si ella interpelara al lector diciéndonos: conviértete en avesado alquimista y tú también podrás ejercer tu dominio sobre ti mismo,
sobre las fuerzas que te empujan en diversas direcciones, porque no tienes el poder de controlarlas. Caliban es la figura de la carne, en la más literal y brutal de sus acepciones. Como afirma Gilles Deleuze respecto de los rostros en la pintura de Francis Bacon, allí aparece la carne. Deleuze afirma, la carne del hombre que sufre es carne. En francés hay dos palabras diferentes. La carne es la zona común del hombre y de la bestia. Entre las premisas de este escrito he definido al hombre como un transgresor de todo límite. Precisamente Caliban no es humano porque es incapaz de transgredir el marco de la necesidad, vive incrustado en su medio. Eso lo distingue de lo propiamente humano. A lo sumo, Caliban podría llamarse un homúnculo. Si nos asomamos a las sociedades actuales, globalizadas, aún en los países del tercer mundo, donde la globalización y el consumismo del poder se juxtaponen a la miseria de los pobres, producen frecuentemente caricaturas urbanizadas de Caliban. El consumismo mutilante de lo humano, la globalización como el rasero contemporáneo a la uniformidad, invoca y produce a Caliban. Ampara y multiplica los Calibanes contemporáneos. Una de las más serias fallas de la educación actual es que en aras de la información, de las redes de comunicación, deja en estado virgen el mundo interior, o como decía Teresa de Ávila, deja sin cultivar el huerto de la intimidad, que en nuestros sistemas educativos ha quedado selvático e intransitable. Por eso hoy es preciso invocar una vez más a Ariel. Guardemos una gota de optimismo. El auxilio de Ariel sí es posible si lo pensamos como un prototipo de lo humano. Novalis afirma que el acto humano por excelencia es el de trascenderse, de saltar por sobre sí mismo, es decir, por sobre sus propios límites. Ariel es humano en cuanto prototipo de la transgresión. Es humano porque trasciende lo real en el sueño del vuelo, trasciende la pesantez, la inercia en el vuelo humanizante. Metamorfosis de la especie cuyo nombre evoca el humus al cual pertenece y del que está hecha. Ariel es la metamorfosis en un ser aéreo, sin llegar, no obstante, a la ibris desmedida de Ícaro. Caliban y Ariel recrean a nivel simbólico las fuerzas de la dualidad humana, materia-carne, espíritu-aire. Precisamente, la alquimia se pone en el iniciado para que vaya progresivamente acercándose a lograr en sí mismo, como sostenía Roger Bacon, que el cuerpo se haga espíritu y que el espíritu se haga cuerpo. En este sentido, Ariel simboliza la sublimación de la materia bruta en materia espiritualizada. En este sentido, Nietzsche, con su pensamiento y su obra, ha aportado una descripción fundamental del espíritu de pesantez y del espíritu de ligereza, en cuya altura aérea inscribe su propia obra. En Ecce Homo advierte, cito, quien sabe respirar el aire de mis escritos, sabe que es el aire de las alturas, un aire rudo. En esa prosa poética del aire, Nietzsche da un lugar aparte a su Zaratustra, pues afirma, y cito, este libro, cuya voz lleva más allá de los milenios, no es solamente lo más alto, el verdadero libro de las altitudes, el que deja la cosa humana en un abismo aquí abajo de él, sino que también es el más profundo, noten alianza, profundidad, altura. En esta obra grandiosa que es el Zaratustra, Nietzsche afirma, aquel que un día enseñará a los hombres a volar, aquel ha desplazado todos los límites, todas las fronteras, todos los límites van para él a desaparecer y bautizará la tierra con un nuevo nombre, la ligera. Así, el hombre debe ser sobrepasado, sostiene Nietzsche y cita a Novalis sin nombrarlo. El hombre debe metamorfosearse. Este es precisamente el espíritu ligero, el espíritu del aire, más radical aún, porque Nietzsche es siempre extremo y así concluye.
y este es mi alfa y mi omega, y todo lo que es pesado devenga ligero, que todo cuerpo devenga danzante, y que todo espíritu devenga pájaro, y en verdad es este mi alfa y mi omega. Conclusión: mientras Calibán continúa prácticamente, por así decir, de manera hiperbólica, en 4 patas, mirada al suelo, en la oscuridad, en la rigidez de su forma, sumido en el cerco de la necesidad, Ariel trasciende. Ariel, en la prehistoria, impulsó el tránsito al primer hombre. Fue el ser erguido, mirada a lo lejos, al horizonte, manos libres, el que pudo caminar, correr, danzar. Ariel es el hombre histórico que además aspira a volar en sus sueños, sus poesías, sus mitos, como el de Ícaro, sus máquinas, como lo imaginó Leonardo da Vinci. Ese es el hombre transgresor para el cual Nietzsche propone otra metamorfosis. Así el hombre será superado. En este caso, el prototipo de Ariel se transmuta en el elemento aire. Es decir, finalmente ese personaje, ese prototipo, se disuelve en el elemento aire. Ariel es el elemento aire. ¿Y cuáles son las características del elemento aire? Ariel, el aire es movimiento, ligereza, carece de forma fija, en su ascensión busca la luz, es el reino de la libertad. Los hace acordar a Rodó, ¿verdad? Entonces podríamos traer ante nuestra mirada la poética del aire de Gaston Bachelard, así como también todas las concepciones ético-estéticas de la ascensión, las corrientes místicas de Occidente y de Oriente. Eso imposible acá de resumir. Hildegarda de Bingen, en cuya cosmogonía visionaria el aire juega un papel fundamental, o Paracelso, eleva el aire al elemento supremo, preexistente a todo lo creado, principio originario, incorruptible e inalterable, refractario a todo veneno. Así, regresando, podríamos desembocar en la sabiduría hebrea del Sefer Yetzirah, el libro de la formación, en que por medio del aire emanado del espíritu se forman las madres, las raíces de todo, las 3 letras fundamentales, siendo la primera el aire, Aleph,